Muy buenas tardes a todos, a todas. Nuevamente nos encontramos en este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales para este segundo encuentro sobre créditos UBA, que como ustedes saben está a cargo del doctor Leandro Vanegas, juez de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial La Plata. Como les decía, este es el segundo encuentro. Van a encontrar en el aula que hemos generado dentro del campus virtual del instituto el video correspondiente al primer encuentro también. Más adelante vamos a cargar el de hoy. Es importante sí que acrediten su asistencia completando el formulario que les estoy compartiendo en el chat en este momento, para que así puedan tener acceso al campus virtual y posteriormente, después de este encuentro, seguramente desde el día de mañana, puedan contestar un breve cuestionario que el doctor Vanegas pone a disposición para que ahí sí puedan acceder a su certificado de aprobación de este curso. Ahora bien, bueno, Leandro, nuevamente agradecerte por este tiempo que te tomás para dar esta capacitación, también agradecer a todas las personas que nos acompañan y bueno, el espacio es tuyo. Muchas gracias, Camilo, muchas gracias a toda la gente de estudios judiciales, como siempre, y a la Corte que facilita estos espacios. Bueno, bienvenidos a todos y estamos ya en la segunda de las charlas o la segunda parte de esta charla sobre los créditos UBA, que lo titulamos Créditos UBA y el esfuerzo compartido ante la crisis económica. Bueno, lo que tratamos de hacer es darles algunas soluciones, pero también algunos principios generales por los cuales nos vamos a poder mover dentro de este tipo de procesos. Antes de arrancar, les digo que si tienen alguna pregunta o alguna consulta que vayan surgiendo, pueden ir o levantando la mano o participando del modo que les parezca correcto por chat y me avisa Camilo o lo que fuere, así podemos hacerlo con cierta agilidad si ustedes tienen alguna consideración de ese tipo. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos? Hoy también vamos a tratar de seguir con esta conceptualización y de tirar, digamos, vieron como dicen en las empresas, la lluvia de ideas. Si bien esto no es una lluvia de ideas, es una lluvia de conceptos y una cantidad de puntas por las cuales, puntas de ovillo por las cuales se puede empezar a tirar para que podamos entender cómo es la regulación del crédito UBA y de todos estos tipos de instrumentos ante la crisis económica y entre lo que hablábamos la semana pasada, que es la imprevisión. Claro está, como dijimos la semana pasada también, es que estamos hablando de los créditos UBA porque tal vez sea lo más importante desde el punto de vista económico, pero cuando hablamos de créditos UBA, la crisis económica también afecta a los planes de ahorro, a los créditos prendarios, aún debe haber algunos de ustedes también a las cuestiones relativas, que también cambia, pero la cuestión relativa a la cuantificación de honorarios profesionales, de los aportes a las diferentes cajas. ¿Sí? Por ejemplo, van a ver los aportes a la caja de ingenieros, toda esa forma de actualización ante la crisis económica. Pero principalmente lo que vamos a abordar en este caso es el relativo a los créditos UBA. Creo que ahí se está viendo bien. Cualquier inconveniente le pido que me avisen. ¿Sí? Se ve perfecto, se escucha Arrancar. perfecto. Pues, si te parece, Leandro, lo que vamos a hacer es habilitar los micrófonos de la gente para que si hay alguna pregunta Perfecto. y eso lo vamos manejando. Perfecto. Si quieren, que tienen los micrófonos habilitados y si tenés Vamos con la el presentación. PowerPoint, ya lo podemos ir poniendo. Para que vayamos compartiendo, me parece que es más ágil. Ustedes ven quienes ya han participado en algunos de los cursos o charlas que yo he dado acá en el instituto, ven que trato de que sea bastante interactivo y darle información en esos PowerPoint para que ustedes puedan ir sacando y después reviendo, porque en el campus eh, les va a quedar el video y pueden ir adelantándolo o atrasándolo y viendo cómo los datos que pueden sacar.
Bueno, primero, lo que venimos hablando, obviamente hay un contexto previo para las uvas, que es un déficit habitacional, que es histórico, lamentablemente, en nuestro país, y una ausencia de crédito para la vivienda, que también es endémico, ¿sí? Lo hablábamos la semana pasada y me parece importante que lo volvamos a destacar en tiempos de agitación político-partidaria, si se quiere. Esto es una problemática del déficit habitacional, de la ausencia o deficiente crédito para acceso a la vivienda de modo generalizado de las últimas décadas. ¿Sí? No es algo nuevo ni de una gestión de gobierno ni de otra, sino que es algo bastante compartido. Podemos ver como dos grandes contextos históricos que han interrumpido esa, fundamentalmente el déficit habitacional lamentablemente no es cada vez peor. Ahora la ausencia de crédito, podemos hablar de los Procrear en su momento y luego justamente de los créditos UBA, en donde hubieron como dos salidas bastante masivas a este tipo de financiación para la adquisición de la vivienda. Como les decía la semana pasada, acuérdense, el UBA es la unidad de valor adquisitivo, la informa el Banco Central de la República Argentina día a día, ¿sí? Con lo cual esa actualización sufre una variación diaria en base al coeficiente de actualización salarial, el SER, que va a informar el Banco Central de la República Argentina en su sitio web. Entonces, primero, una de las primeras que ustedes piensen en demanda o defensa, una de las primeras herramientas que van a tener, entran a la página del Banco Central y pueden ver el valor histórico del ahora. También pueden googlearlo, ponen actualización o precio histórico del valor UVA, porque ustedes al momento de plantear una demanda o al plantear una defensa de renegociación, es importante que ustedes tengan el dato certero de, por ejemplo, sacó un crédito, mi cliente sacó un crédito en el 2017, cuánto valía el UVA en el 2017 y cuánto vale hoy, y hacer como hablábamos la semana pasada también las variables con otras alternativas. Entonces, para arrancar me parece valioso que ustedes pueden decir, bueno, googleo en la página del Banco Central la evaluación y la variación del valor de UVA de modo diario de X periodo hasta la fecha. También tener en cuenta que a los nobles profesionales tal vez no les llame tanto la atención, pero sí a quienes ya ejercemos la profesión hace bastante y a quienes hacen más todavía, esta cuestión del ser les va a hacer con ese en esta oportunidad muy familiar, en virtud a que es un instrumento de actualización que surge a partir de o luego de la crisis del 2001 y del fin de la ley de convertibilidad, con lo cual es algo, un coeficiente que venimos teniendo utilizado y bastante familiar. También está bueno que lo tengamos en cuenta para arrancar. También es importante decir para los efectos de la readecuación del contrato que la naturaleza misma del crédito UVA, como también lo hablábamos la semana pasada, la naturaleza misma del crédito UVA es la variación del precio y es para que funcione en un contexto inflacionario, un poco más o un poco menos inflacionario. Después vamos a discutir si el UVA se crea o debatir si el UVA está creado para contextos inflacionarios de más del 100% anual o si el UVA está constituido para una tasa inflacionaria de 1, 2 o 3% anual. Eso sí es discutible. Ahora, que el UVA es un instrumento de crédito que nace a partir de la necesidad de actualizar por inflación es indudable. Y nosotros me pongo en el lugar del tomador, por más consumidores que seamos, no podemos negar esa realidad. Por eso, si yo planteo una demanda en donde digo, no, la verdad que no sabía que se me iban a actualizar, estamos medio como condenando el fracaso de la acción judicial. La acción judicial, la readecuación y la renegociación y el esfuerzo compartido, todo lo que vimos la semana pasada, y vamos a ver algunas otras cosas hoy que podemos hacer, no es porque sí, ¿sí? Creo que, no me acuerdo si la semana pasada le decía, planteamos una demanda, bueno, pido la readecuación de crédito por la crisis económica, ¿será justicia? No, porque tenemos que evaluar el impacto económico, macroeconómico, el impacto económico
familiar del tomador del crédito, pero además por qué estoy pidiendo, ¿sí? Si yo pido la readecuación porque me actualizan la cuota y la respuesta muy posiblemente sea, sacaste un crédito UVA, sabías que te iba a actualizar. Ahora, si yo digo, es imprevisible que se actualice a semejante velocidad, bueno, ahí es algo diferente. Información importante del riesgo de la operación. Esto le doy el ejemplo de un banco. El Banco Santander en el año 2017 publicaba esto. Los efectos de la inflación o evolución de los precios tendrán correlación con el monto del capital adeudado y también en el monto de los intereses a pagar, ya sé que se calcularán sobre un importe que se ajuste en su valor. Entonces, los bancos, tomo el de Santander, pero todos los bancos hacían lo mismo, ¿no? Cuando uno iba a sacar el crédito, lo primero que le decían era esto, ir con el deber de información, ¿sí? de la Ley de Defensa del Consumidor. Esto lo digo basando o insistiendo sobre lo mismo. No podemos plantear que no sabíamos de la actualización o que no nos parece correcta la actualización cuando es lo primero que nos informaron. Para reclamar tendremos que ir por otro lado. Recuérdense, la semana pasada yo les decía que esto se exterioriza mediante una letra hipotecaria, como todas las hipotecas, por supuesto, donde se determina el monto de pesos que se entrega, y ahí, en la fecha en que se entrega, se hace la conversión a uvas, el plazo, que generalmente es de 30 años, la actualización y la amortización de capital, la cantidad de cuotas, también los intereses. Acuérdense siempre que a veces cuando en los reclamos que nosotros vemos en tribunales sobre los créditos UVA, a veces pasa de largo el reclamo por los intereses. Y decimos, no, yo debía tanto y ahora debo tanto porque cambió, y olvidamos ver la conformación de la deuda. Y vuelvo a insistir sobre esta, o insisto, si no sería una redundancia, insisto sobre esta cuestión. No es solamente la readecuación porque si no más, sino que hacer un análisis del crédito, no de los créditos UVA, de mi crédito UVA. ¿Sí? Hay muchas demandas que se presentan haciendo un análisis de los créditos UVA. Y hubo inflación, y hubo paralización de la actividad económica o ralentización de la actividad económica, y hubo pandemia, y hubo congelamiento de cuotas, todo lo genérico que aplica. Ahora, en lo particular, es decir, tengo este crédito. En este contexto general, a mí como tomador me pasó esto. Se redujo mi fuente de trabajo, o mi salario creció mucho menos, o la implicancia de la cuota en mi salario, aunque sea el mismo en términos nominales, es mucho mayor. Bueno, todos esos ejemplos. Y no olvidar que generalmente, insisto, en las demandas de crédito UVA se incluye cuál es la carga de intereses y cómo se calcula. Porque uno no va a poder, los jueces no vamos a poder revisar la implicancia de los intereses en el monto histórico, por más que sea actualizado en UVA, si eso no está planteado en la demanda. Entonces, se va a poder readecuar la forma de calcularlo UVA, la forma de evaluarlo, si fuera posible. Ahora, a veces está bien los intereses, ¿se puede pedir una modificación de intereses? Bueno, por lo menos intentarlo. Y además, por lo menos intentarlo porque estamos ante una situación de derecho de consumo, con lo cual el acceso a la justicia va a ser gratuito. No es que digo, uy, si planteo me van a cargar en costas y va a ser peor, sino que tengo, por la misma ley de defensa del consumidor, acceso gratuito a ese tipo de reclamo judicial. El marco normativo. Tenemos en abril de 2016 una comunicación del Banco Central que crea las UBIs, que fueron las primeras, que era un instrumento de ahorro y préstamos denominados en unidades de vivienda, por eso se llamaban UBIs en lugar de UVA, y era actualizable por inflación. Ahora, en septiembre de 2016, que se promulgó un mes después, la Ley 27.271 creó el sistema para el fomento de la vivienda o de la inversión en vivienda, fijó los UBIs actualizables de acuerdo a la variación de los precios en la construcción, del índice de variación de precios de la construcción. El fomento
de la inversión en la vivienda, la ley de fomento de inversión en la vivienda, configuró el lanzamiento de créditos indexados, y esto, dice en la base de la ley, hace referencia a lo que les hablaba, a la crisis habitacional y la ausencia de créditos hipotecarios. Entre los artículos 6 y 9, esta ley regula las condiciones de otorgamiento con un valor inicial, con un método de actualización, con la posibilidad de extender el plazo, con los valores de las UBIs, y está inspirada en sistemas similares utilizados en el mundo, por ejemplo, el utilizado en Chile. Por eso también tenemos que tener en cuenta cuando decimos, no, los UBAs volvemos al que demanda. No, que los UBAs que la actualización, que es anticonstitucional, que es afectatoria de derechos, esto, el otro, sí puede ser. Ahora, tenemos que ver que es un sistema que ha sido probado en otros lados también, con lo cual su análisis tiene que ser aún más restrictivo. Luego tenemos ese marco normativo previo. Ustedes van a ver que 17 y 18, 2017, 2018, fundamentalmente 2017 va a ser el boom de otorgamiento de créditos hipotecarios mediante la utilización de los UBAs. Ahora, en agosto de 2019, luego de las elecciones presidenciales, si ustedes recuerdan las primarias presidenciales del año 2019, que luego de esas primarias se generó una corrida cambiaria bastante importante que obviamente hizo que los UBA explotaran por el aire. En agosto de 2019, el Poder Ejecutivo Nacional congela las cuotas del mes de agosto a diciembre. Ahora, tengan en cuenta esto, porque ahí se figura un congelamiento de cuotas. Ahora, ¿cómo pago lo que quedo debiendo? Bueno, después vemos. Hasta ahí tenemos el congelamiento de cuotas. Ahora, en diciembre de 2019, la ley 27.541, ley de emergencia, el artículo 60, dispone que el Banco Central realizará una evaluación sobre el desempeño y las consecuencias del sistema de préstamos UBA y planes de ahorro, sus consecuencias sociales y económicas, y estudiará mecanismos para mitigar sus efectos negativos, atendiendo, y esto es muy importante para que después pidamos una solución efectiva, atendiendo el criterio de esfuerzo compartido entre el acreedor y deudor. Es decir, nosotros como jueces podemos plantear el esfuerzo compartido, pero también tenemos como herramienta este antecedente normativo, donde una ley de emergencia ya dispone a priori que la forma de renegociar o al menos de estudiar alternativas tiene que ser a partir del esfuerzo compartido, con lo cual medio que se transforma en un norte al cual podemos perseguir a la hora de reformular las condiciones. Tenemos 2019 congelamiento, agosto, 2019, diciembre, con el cambio de gobierno, ley de emergencia del gobierno anterior, o del actual, mejor dicho. Luego tenemos el ASPO con la pandemia, decreto 319 del 20 y 767 del 20, que congeló cuotas y creó un sistema de convergencia entre febrero del 21 y julio del 22 para que las cuotas no superen el 35% de los ingresos familiares. Entonces, tenemos ley que dispone los UBAs, la creación de los UBA, explosión de la cantidad y del fenómeno de otorgamiento de créditos UBA y el decaimiento y la crisis, que lamentablemente se dio todo muy rápido, en un lapso muy, muy corto de tiempo. No es que estamos hablando de renegociaciones de créditos de hace 20, ni 15, ni 10 años. Hay renovaciones de créditos que se empezaron a pedir por intermedio de cautelares a 3 años, digamos, 24 o 36 cuotas de crédito, algo bastante inusual, pero bueno, nosotros vivimos en nuestro país y sabemos a veces las complicaciones y los bemoles que tiene socioculturalmente nuestro país, y bueno, hay que adaptarse. Obviamente que las soluciones temporarias van a ser, yo le pongo insuficientes porque van a ser insuficientes para la problemática en general, van a ser efectivas para una persona en particular que recibe su sentencia, pero es claro que
requerirían una ley nacional que disponga una organización de todos estos créditos. Claro es que hay una ley, un proyecto de ley que tiene media sanción en la Cámara de Diputados y que dispone una solución. Esa solución es una solución política. Me quedé cansado pensando a ver cómo formularlo de una forma que quede elegante, que no quede peyorativa, porque es una solución de carácter político, no es una solución de carácter judicial. Con lo cual, si se dicta una ley en donde el esfuerzo compartido no sea esfuerzo compartido y sea solamente esfuerzo de la entidad bancaria, o solamente esfuerzo del Estado que compense las cuotas, o diferentes soluciones, no quiere decir que si en prescindencia de esa ley, digamos, si esa ley no existe aún, que los jueces no debamos aplicar la teoría del esfuerzo compartido, que en mi consideración sí debiéramos hacerlo, más allá de los proyectos de ley que existen. Por eso les digo la necesidad de una ley que organice un poco la materia. También tenemos que tener en cuenta que el índice de incumplimiento de pago de créditos UBA es absolutamente menor. Eso lo tenemos que tener en cuenta porque a veces dicen, no, nadie puede pagar los créditos. La realidad es que los créditos en su gran mayoría se pagan, ahora hay que ver a costa de qué. ¿Sí? Que ustedes van a ver, si ustedes ven un expediente de crédito UBA, van a ver que el tomador del crédito dice, no lo puedo pagar, no doy más, debo cada vez más. Se presenta el banco y dice, incumplen entre el 2 y el 3%, tan difícil no debe ser, y me lo firmaste. Bueno, son dos realidades que las dos hay que pasarlas por un tamiz en donde nos dé argumentos válidos. Obviamente que el que tiene dificultad de pagar lo tiene. Y obviamente que lo pague el 97% de la población no significa que ese 97% de la población de crédito, digo, lo haga sin ningún tipo de esfuerzo y que vaya cancelando efectivamente cuotas de su crédito. Entonces, es un argumento válido, más no un argumento suficiente. El contrato, en general, vamos a tener, estos son contratos bilaterales, donde hay una reciprocidad de obligaciones. Obviamente, en los contratos tenemos que proteger la relación de equivalencia. Cuando el desequilibrio se produce posterior a su celebración, entonces ahí ya tenemos un argumento. Y tenemos dos tipos de sinalagma, que son los contratos bilaterales o sinalagmáticos. Tenemos dos tipos de sinalagma. El genético, que es al momento de la celebración del contrato, y el funcional durante la ejecución del contrato. ¿Y qué significa esto? Es el sinalagma genético es la equivalencia al momento de firmar. El funcional es la expectativa de mantener ese sinalagma anterior, ¿sí? Con lo cual, ante un evento excepcional que afecte ese normal desenvolvimiento del contrato, puede existir la posibilidad de revisar. ¿Debe existir la posibilidad? No, puede existir la posibilidad que se revise el contrato. Es importante tener en cuenta que todos estos, ya está sacada la discusión, son contratos de consumo. ¿Sí? Al principio dice, no es de consumo porque no es, hay que ver si es para vivienda, si no es para vivienda, un montón de argumentos que ya han sido declarados inválidos y se aplican en relación de consumo en virtud a que es un vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor usuario, conforme el artículo 3 de la 24240, y en particular el crédito para consumo es el objetivo de la provisión del dinero a título de préstamo mutuo con la finalidad de satisfacer una necesidad personal o familiar, y esto está regulado también por el Código Civil y Comercial 1388 y siguientes, y el 36 de la Ley de Defensa del Consumidor. Entonces, no solo tiene una relación de consumo en general, sino específicamente que hay un crédito para consumo, ¿sí? Porque ustedes van a ver como los que ejercen como abogados de los dos lados del mostrador, digamos, de un lado o del otro,
van a ver que se habla mucho de crédito para consumo cuando son deudas con compañías financieras, deudas más chicas, digamos. Ahora, el crédito hipotecario también es un crédito para consumo y está protegido por el 1384 y siguiente del Código Civil y Comercial y por el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor. Obviamente, y esto viene a colación y lo destaco rápidamente, la Ley de Defensa del Consumidor es de orden público, con lo cual no es disponible por las partes y tenemos la carga judicialmente de aplicar ese régimen intuitivo que va a generar un montón de beneficios a favor del consumidor. Tenemos los contratos de consumo. Ahora, también tenemos que tener en cuenta a los contratos bancarios. Del 1384 a 1389, el Código Civil y Comercial los incluye, y también tenemos que tener en cuenta que se trata de contratos de larga duración. No es lo mismo un contrato a 12, 24, 36 meses que a 30 años. ¿Sí? Son dos cosas absolutas, o 25, dependiendo del crédito, absolutamente diferentes. En el 1011 el Código Civil dice que las partes pueden ejercitar sus derechos conforme a un deber de colaboración, respetando la reciprocidad de las obligaciones del contrato considerada en relación a la duración total. La parte que decide la rescisión debe dar a la otra la oportunidad razonable de renegociar de buena fe sin incurrir en ejercicio abusivo de los derechos. Acá tenemos otro argumento para pedir la renegociación. ¿Sí? Tenemos un contrato de larga duración donde han cambiado las condiciones y donde una de las partes está exigida, no sería la palabra técnicamente correcta porque es ante la rescisión, pero ante la posibilidad de rescisión que se caen en cesación de pago, digamos, también sería una forma de dar por caído el contrato, debe dar a la otra la oportunidad razonable de negociar de buena fe sin abusar del derecho. Cuestión que podría traducirse como ejemplo, y lo digo en potencial porque esto depende de cada juez y de cada jugador, pero podría ser un ejercicio abusivo de los derechos por parte del banco plantarse en el UVA y nada más. Es decir, bueno, vos me firmaste crédito UVA, 30 años, y te expliqué cómo iba a aplicar. Ahora no te ofrezco ninguna renegociación porque te expliqué. Bueno, eso, evitar que eso se traduzca en un ejercicio abusivo. Ponemos el otro día también, va cuadrar indudablemente la teoría de la imprevisión, pero tenemos que ver qué clase de imprevisión. Si un contrato conmutativo de ejecución diferida o permanente, la prestación a cargo de una de las partes se torna, y acá es la palabra importante, excesivamente onerosa, por una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, sobrevenida por causas ajenas a las partes y al riesgo asumido por la que es afectada, ésta tiene el derecho de plantear extrajudicialmente o pedir ante el juez, por acción o como excepción, la resolución total oficial de contrato o su readecuación, 1091 del Código Civil y Comercial. Acá volvemos al mismo, la generalidad y la particularidad. La imprevisión nos puede servir para pedir una solución respecto de los créditos UVA. Sí, por supuesto. Ahora, la imprevisión porque sí, no, tenemos que decir cuál es el hecho imprevisto. Si yo fundo una demanda diciendo que la imprevisión es la inflación, en un contexto de un país en donde la inflación en los últimos 30, 40 años ha sido una nota constante, y es difícil que nos creamos que la inflación es algo imprevisto. Ahora, que sea una inflación al ritmo al que se va desarrollando actualmente, puede ser, o aún no, sigue siendo discutible. Entonces, evitar tener como único argumento la inflación como imprevisión. Porque usted va a decir, no, hoy hay una tasa de inflación superior al 100%, pero hay demandas que son del año 2020, donde la inflación era mucho menor. Entonces, basarse solo en la imprevisión, solo en la inflación como acto imprevisto, parece poquito, parece escueto, parece insuficiente. A mi manera. Si nosotros a la imprevisión la fundamos
en una excesiva onerosidad sobreviniente. Es mucho más caro y es más caro luego de la firma. Pero que esa excesiva onerosidad sobreviniente se dio por un montón de aspectos generales y que aplican a mi caso particular, bueno, ahí la imprevisión puede tener otro cariz y puede ser mucho más procedente. Si yo en lugar de decir la imprevisión es la imprevisión es que el UVA se actualiza muy caro, es endeble. Ahora, si yo digo la imprevisión es la inflación conjugada con mi mayor crecimiento de salario, conjugada con un alto crecimiento del valor de la divisa extranjera, del dólar, y con una aplicación práctica absolutamente disvaliosa que hasta podría ser impeditiva de funcionar dentro de la economía familiar, digamos, obturaría la posibilidad de desarrollar con tranquilidad la economía familiar. Bueno, ahí vamos a tener un argumento, como les decía, mucho mayor o mucho mejor, ¿sí? Siempre les digo lo mismo. La imprevisión tiene que ser en caso particular, se pueden utilizar cosas generales, por supuesto, pero atarlas con lo particular, y la imprevisión tiene que ser imprevista, no una imprevisión forzada. La imprevisión de, uy, hay inflación. La imprevisión de, uy, crecieron mucho las cuotas. No. Ahora, la imprevisión de cómo me voy a imaginar que va a haber un 100% de inflación al año y que los salarios van a aumentar la mitad o van a aumentar menos. Bueno, ahí es otra cosa mucho más discutible y mucho eh, más no sé, revisión, sea por vía de renegociación o vía judicial, puede constituir una valiosa herramienta para superar la situación de sobreendeudamiento. El temador de crédito es tutelado en el caso de endeudamiento excesivo y en circunstancias tales como el punto de partida para jugar la razonabilidad de cualquier solución. Esto se lo traigo a colación porque hay una teoría que es bastante nueva, que si bien ya se está aplicando, no tiene toda la aplicación práctica que podría tener, que es el Instituto del Sobreendeudamiento. ¿Sí? Hay personas que están endeudadas, hay personas que están muy endeudadas y hay personas que están sobreendeudadas. ¿Cuándo es el sobreendeudamiento? Cuando el pasivo de una persona es mucho más importante que el activo y en términos más coloquiales es cuando tengo deudas que son impagables para mi economía. Entonces, ahí estaríamos hablando de un sobreendeudamiento. Y esta noción de sobreendeudamiento atada a la ley de defensa del consumidor y el régimen consumidor también puede ser una solución. Porque si yo logro acreditar como tomador del crédito que ese crédito me sobreendeuda de modo sobreviniente, puedo pedir la readecuación. Es decir, digo, cuando tomé mi crédito pagaba el 30-35% de mis haberes o de los haberes familiares que puse en juego, que esa es otra cosa que no tenemos que olvidar. Ahora, luego, sobrevenientemente, ese 30% se transformó en un 60 o 65%. Me sobreendeudé. Pero no es que me sobreendeudé porque quise, porque saqué 10 créditos, sino que porque la situación económica externa me llevó a ese sobreendeudamiento. Ese puede ser, entonces, otro argumento para pedir la readecuación. Y en esto vuelvo y voy tirando llamadas, aunque parezca un poco desprolijo, pero como para que ustedes puedan ir teniendo en cuenta distintas herramientas. Al de determinar el ingreso, recuerden que el que iba a buscar un crédito UVA iba en una situación de necesidad extrema, en algunos casos de desesperación, para poder acceder a una vivienda propia. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Aceptaban los términos que fueren y después se acuerdan que este tipo de instrumentos tenían la posibilidad de poder sumar más de un ingreso. Entonces, bueno, estoy casado y este es mi ingreso y este es el de mi señora y cobro una pensión y este ingreso también, y lo sumaba todo como ingreso para que me den más plata en el crédito en su momento para poder comprar la casa. Ahora,
no podemos ahora desentendernos de eso, ¿sí? Por más consumidores que seamos. No podemos decir ahora, plantear una demanda y decir, bueno, pero yo en su momento planteé incluir el salario de mi esposa e incluí una pensión por X que recibo en el cálculo de la cuota y ahora se me hace muy caro y me quiero desentender de eso. Bueno, ahí no hay nada previsto y ahí no hay nada intuitivo del consumidor, sino que de fomentarse esa conducta estaríamos al revés, estaríamos fomentando una práctica abusiva y de mala fe respecto al consumidor, que el consumidor, por el solo dicho consumidor, la buena fe se presume, pero acreditada la mala fe del consumidor también es procedente. ¿Sí? Entonces tiene que tener en cuenta eso. Sí, ¿cuánto? Es más del 35% de mi sueldo. Sí, de qué sueldo y de cuáles son los sueldos que declaran. Eso también lo tienen que tener en cuenta. El punto excepcional es, como le dije, la posibilidad de readecuación y la posibilidad de esfuerzo compartido que va a estar íntimamente ligada con la noción de renegociación equitativa del decreto 214 del año 2002. Hace mucho tiempo, decreto de especificación. En los conflictos que pudieran suscitarse por tales motivos, hablamos de la especificación, deberán arbitrar medidas tendientes a preservar la continuidad de la relación contractual de modo equitativo para las partes en el artículo 15 y fin. ¿Qué antecedente nos da entonces el decreto de especificación? Dos. Uno, tratar de mantener por todos los medios posibles la preservación de la relación contractual. Y segundo, que esa preservación contractual sea equitativa. Y cuando hablamos de equitativo, volvemos a lo mismo que le vengo diciendo circularmente en estos días y aprovecho para reiterar. Cuando hablamos de equitativo, tenemos que tener la posibilidad de entender y ver que equitativo es que cedamos un poco más. No es que el banco se haga cargo de las pérdidas. ¿Sí? Porque por más banco que sea, que obviamente va a tener una situación económica, por supuesto, mucho más holgada que cualquier particular, eso no significa que deba ser inequitativo. Entonces, cuando hay fallos, por ejemplo, que dicen que la renegociación equitativa y la justa composición de intereses es cambiar el UVA por, por el índice de variación salarial, por ejemplo, y nada más, y que se le pueda descontar el 30% del sueldo, y nada más, y que eso tenga todos efectos cancelatorios, tiene medio como una visión de ausencia de equidad, que es lo central para una negociación equitativa. Entonces lo que tenemos que plantear es la necesidad de que si el UVA es muy caro, se transformó en muy caro, si todos los meses debo un poco más, ¿cómo hago para que el banco haga un esfuerzo grande para que yo pueda cancelar mi crédito y que yo también haga mi esfuerzo? ¿Sí? Esa sería lo equitativo, por eso le pasé la sentencia que ya debe estar subida en el campo, supongo, que de mi autoría que salió hace poco tiempo, en donde se expresa ese reajuste equitativo, en donde, está bien, no tomamos el UVA, no tomamos o tomamos los dos, el índice de variación salarial, pero no aplicamos ni uno ni el otro, aplicamos un intermedio. Si el UVA es el más caro, si el índice de variación de salarios es el más conveniente, si hacemos un esfuerzo compartido, no entra el más caro, no entra el más conveniente, tiene que entrar el intermediario. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta para definir, recordando además lo que les dije antes, que estamos hablando de soluciones de quienes plantean un juicio, de que se defienden en un juicio en particular y de jueces que dictan una sentencia para el caso particular. No estamos hablando de una ley general que puede tener todos los beneficios al consumidor posibles y que eso, una vez que salga la ley, tienen que ser respetados. Como les dije, la teoría del esfuerzo compartido es una creación jurisprudencial,
está derivada de la crisis del 2001, y hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que nos da una frase muy abarcativa y muy clara de esta cuestión. Y es que acontecimientos extraordinarios justifican remedios extraordinarios. Con lo cual, volvemos a girar sobre lo mismo. Para que proceda la ecuación y el esfuerzo compartido, tenemos que acreditar la existencia de un acontecimiento extraordinario. Y la inflación por sí sola no es un acontecimiento. Ahora, la tasa de inflación, la relación con el aumento de salarios, etcétera, 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 sí pueden ser un acontecimiento extraordinario. Vimos en la clase pasada en general de los créditos UBA y de una readecuación en una sentencia definitiva. Ahora le voy a dar algunas líneas sobre las medidas cautelares. Porque como ustedes van a ver, un juicio obviamente puede tardar poco más, poco menos tiempo, pero va a tardar. Ahora, se pueden pedir medidas cautelares para suspender los efectos del UVA durante determinado tiempo o del pago. Por un lado tenemos las medidas cautelares asegurativas típicas, que no actúan sobre el derecho de quien las promueve, sino tan solo sobre los bienes de su deudor para conservarlos. Las asegurativas típicas son el embargo, el secuestro, la inhibición de bienes y la prohibición de innovar. Y después están las medidas cautelares sustanciales o materiales, que frente a los eventos devastadores que el tiempo de duración de un proceso podría producir sobre el mismo derecho, cuyo reconocimiento se pretende del órgano jurisdiccional, procuran actuar aceleradamente sobre ese derecho. Hay clara conciencia de que el alongamiento del proceso en determinadas y especialísimas circunstancias, y por la propia naturaleza del derecho en juego, no ha de producir en el mañana la desaparición o desvalorización de los bienes que faciliten o permitan la ejecución de la sentencia. Lo que desaparecerá en esta medida para que procedan estas sustanciales o materiales o resultará lesionado irremediablemente es el derecho mismo por el que se brega la petición de justicia. Entonces, las asegurativas típicas van sobre el patrimonio del deudor, por decirlo de alguna forma muy fácil y resumida, pero porque tenemos poco tiempo. Ahora, las sustanciales o materiales van a proteger el derecho de fondo, que pueden verse gravemente afectados por el paso del tiempo. Diferencia entre distintas medidas sustanciales o materiales. Tenemos la tutela anticipada y la medida autosatisfactiva. La tutela anticipada es provisional y está sujeta a la sentencia definitiva de un proceso más amplio y que puede ordenarse su confirmación, modificación o revocación. Ahora, la medida autosatisfactiva concede una tutela definitiva e irreversible en una actuación autónoma que se agota en sí misma. No es accesoria si está subordinada a otro proceso. Supongamos como medida autosatisfactiva, pido la entrega de un medicamento. Me entregan, la obra social le entrega un medicamento. Me entregan el medicamento, se agota el derecho. ¿Sí? No es una tutela anticipada, sino que esa medida ya satisface el reclamo. Por eso es la diferencia entre la autosatisfactiva y la tutela anticipada. La tutela anticipada más tiene carácter interinal y da lugar al derecho de defensa y oposición de la contraparte. En cambio, la medida autosatisfactiva, el órgano jurisdiccional, al satisfacer la pretensión que le diera nacimiento, cumple acabada y totalmente con su obligación pública de prestar el servicio de justicia, obligación también que se extingue en el caso cerrándose el proceso con aquella sentencia definitiva e irreversible. Los avances doctrinarios y jurisprudenciales han quitado del ámbito de las medidas cautelares a las autosatisfactivas. Esto es algo como para que
lo sepan y lo tengan en cuenta. Ustedes van a ver que si ven en libros y en publicaciones más modernas, van a ver que las autosatisfactivas, en algunos autores, las autosatisfactivas están fuera de las cautelares. ¿Por qué? Porque ya no sería cautelar y sería definitiva, ¿sí? Por su mismo carácter, ¿sí? Si nosotros estamos diciendo que la autosatisfactiva define una cuestión de modo definitivo, valga la redundancia, ya dejamos de hablar de cautelar, estamos hablando de definitividad. Por eso hay un avance doctrinario y jurisprudencial muy importante que ha quitado del ámbito de las medidas cautelares a las medidas autosatisfactivas. En los casos UBA, ¿qué es lo que se puede dar? La tutela anticipada, ¿sí? ¿Por qué? Porque pido cautelarmente el límite de una cuota. Supongamos el 30% de los ingresos familiares. ¿Por qué pido congelamiento de cuota por el tiempo que dure el trámite? Y lo dejo sujeto a la readecuación del contrato. Entonces, ahí tenemos cautelar hecha y derecha, porque pedimos una tutela anticipada en donde decimos, para asegurar mi derecho, y por ahora pido no pagar más del 30% o directamente que se me congele la cuota. Y después, al momento de la sentencia definitiva, vemos sobre la readecuación del contrato. Con lo cual, ahí hay una medida cautelar típica y una medida cautelar, dentro de las cautelares, va a ser una tutela anticipada. Importante para que esto proceda, aprobar los ingresos del beneficiario o del grupo familiar al momento de la suscripción del crédito y el porcentual de la cuota del crédito al inicio, versus le pongo probar y probar el ingreso del beneficiario al momento de pedir la cautelar y el porcentual que ocupa en ese momento. ¿Sí? Acá es muy importante la prueba. Si yo quiero esa medida cautelar, ¿qué tengo que hacer? Saqué el crédito en tal año, supongamos. 2017, pagaba X cantidad de dinero que se transformaba en el 30% de mi sueldo. ¿Cómo lo compruebo? Recibo de sueldo, contrato por impuesto de letra hipotecaria, recibo de sueldo de ese momento por el cual voy a sacar la cuenta. ¿Y cómo voy a probar los actuales? Recibo de sueldo actual y emisión de cuota actual, para ver la diferenciación y relacionar si antes pagaba un 30% de mi salario y ahora estoy pagando el 50 o el 60. ¿Sí? Eso siempre le digo en todos los cursos que le doy, las cuestiones de la prueba nunca van a aumentar. A lo sumo, el peticionado después le va a decir a esta prueba no lugar, a esta prueba no lugar y a aquella no lugar. Pero por lo menos tener en el ofrecimiento de prueba, más vale pecar de mucho que de poco, más vale pecar de exagerado que pecar de tacaño a la hora de ofrecer, prueba. Ahora, y esta es otra cosa, cautelar sobre cláusula de ampliación de plazo. Ustedes se acuerdan que yo les expliqué que las letras hipotecarias tienen una posibilidad de ampliar el plazo y los bancos se van a buscar en eso siempre. Es decir, no, cautelar no, si yo ya le dije que me puede pedir ampliación de plazo. Bueno, ahora, la ampliación de plazo es bajo ciertas características y bajo ciertas cuestiones que están dentro del contrato de adhesión que puede contener cláusulas abusivas a partir de un abuso de posición dominante. Entonces, el pedido de cautelar no puede o no, pero no debe ser neutralizado por la cláusula de aplicación del plazo. Se puede pedir una cautelar y decir, sí, pero no quise ampliar el plazo y puede proceder. Y después, para terminar, porque veo que ya nos estamos quedando sin tiempo, la contracautela. Es importante que como es un régimen del consumidor y el usuario, basta que con la caución juratoria va a estar la contracautela. Es decir, no se va a pedir contracautela una caución real, ni literaria, ni de ningún estilo. Y también tener en cuenta que en los gastos del proceso van a poder contar con el beneficio de gratuidad otorgado por la
Ley de Defensa del Consumidor. Llegamos a este punto. Si alguno tiene alguna duda o algún comentario, aquí estoy a disposición. Mientras le puedo nombrar o ver algún caso práctico. Por ejemplo, el Tribunal de Gestión Asociado 2 de Mendoza, un caso del año 2022. Hizo parcialmente lugar a la demanda, ordenó la readecuación del contrato de mutuo con garantía hipotecaria del siguiente modo y con las siguientes pautas. El importe de las cuotas se deberá actualizar desde la fecha del primer congelamiento ordenado por la autoridad competente, que como le dije fue en agosto del 19, en función del CDS, publicado mensualmente por el INDEC, sin que ello implique extender el número de cuotas originariamente previsto y manteniendo la tasa de interés pactada. Una cuota mensual resultante al no a más del 30% de los ingresos mensuales, y se deja salvo la aplicación del régimen más favorable al consumidor si el futuro, durante la ejecución del contrato, se dictan otras normas legales generales que se le reconozcan mejores beneficios. Eso es algo que también, cuando uno plantea una demanda, lo tiene que dejar en claro. Es decir, planteo la readecuación en esto y estos términos, dejando a salvo la posibilidad de que si una norma legal posteriormente me da mejores beneficios que la sentencia, poder acogerme a esos citados beneficios. Acá también les dejo un fallo de Mar del Plata, en donde se rechazó la readecuación por ajuste, si se hizo lugar al ajuste preventivo, y de la Cámara Civil y Comercial 3 de Mar del Plata, un fallo del año 19, donde se rechazó el pedido de suspensión de las cláusulas contractuales y ordenó la indagación de otras medidas tendientes a la solución final del conflicto. Con esto llegamos al final de la segunda y última parte de esta charla. Como corolario me gustaría dejarles como conclusión, como reflexión, que este es un tema de los tantos a los que nos estamos anteponiendo y a los que nos estamos lidiando en esta etapa. Algunos de ellos que van a nacer de crisis económica, de cosas que podemos conceptualizar como malas, y otras cosas van a ser positivas, de la conquista de nuevos derechos, de la conquista de derechos ya establecidos anteriormente, pero que hoy van a tener mucho más relevancia. Por ejemplo, hoy no está en discusión el derecho al consumo y podemos aplicar un contrato bancario, el régimen del consumidor, de una forma muy, muy elocuente y muy directa. Entonces, impartir justicia por un lado y por el otro lado ser abogado de la matrícula en estos momentos de tanta ebullición normativa y de cambios de paradigma, en su gran mayoría positivos, es un desafío y nos tiene que obligar, empujar a una formación permanente y a un estudio permanente de los casos. Si nosotros queremos tener éxito en las demandas, éxito en la gestión profesional, ya no nos va a bastar en muchos casos con el ver un antecedente y hacerlo de modo similar, sino que tenemos que estudiar las causas particulares y tenemos que estudiar este cambio de paradigma permanente que se está dando. Por ejemplo, el derecho al consumo, por ejemplo, la visión y perspectiva de género, por ejemplo, las cuestiones relativas a sujetos de mayor vulnerabilidad, y en este caso no va a ser lo mismo si un crédito fue otorgado y va a tener que tener una revisión en este aspecto, si ha sido una persona con algún tipo de discapacidad o persona mayor, jubilado o pensionado, o persona
que tuvo una incapacidad sobreviniente luego de la contratación del préstamo. Es decir, tratar de aplicar al particular todos estos postulados de reglas generales que a veces en el día a día se nos está haciendo todos los días un poco más difícil. Entonces, en este caso, hablamos de los créditos UVA, de la sentencia definitiva y de las medidas cautelares, pero tener en cuenta que esta aplicación y echar mano al esfuerzo compartido y echar mano a nuevas normativas y buscar nuevas soluciones es el norte que tenemos últimamente en nuestro trabajo, como abogado de una matrícula y quienes trabajamos en el ejercicio de impartir justicia en el mismo sentido. Así que, terminado esta conclusión y con la cantidad de cuestiones que les he dejado para el debate y para el estudio, les agradezco la presencia de todos ustedes, por supuesto espero que les sea de utilidad y que les pueda servir a la hora del ejercicio profesional, y también contarles y recordarles que van a tener un pequeño examen de poca complejidad en el campus para que puedan acceder al derecho a certificado, que es muy importante, pero lo importante también es que hayamos podido compartir estas jornadas de capacitación que son muy valiosas para ustedes, para todos los que participamos. Así que les agradezco mucho la presencia y cualquier duda o consulta administrativa, bueno, ahí está María Peña y Camilo que van a poder sacar la duda. Bueno, listo. Entonces, Leandro, Ok. muchísimas gracias por participar, por estar en este espacio. Y bueno, a todos y a todas, que tengan una linda tarde.